New Horizons Radio. Amigos, gracias por continuar con nosotros acá en New Horizons Radio en esta versión del lunes 18 de mayo. Señores, y bueno, ustedes ahí tienen nuestras redes sociales donde pueden compartir todo el contenido que presentamos acá en este esfuerzo colectivo que hacemos desde el sector educación privado en la República Dominicana. Estamos tanto en Instagram como en Twitter como programa NH Radio y bueno, pues todas las conversaciones que tenemos cada día puedes encontrarlas en nuestro podcast Let's Talk by New Horizons Radio. Señor Garrido, y hoy conversamos con Raluilda Martínez, quien trabaja para Marsh Seguros y con ella estaremos conversando, como decíamos hace un ratito, sobre la asistencia, ¿no?, de los seguros médicos en este proceso del coronavirus. ¿Qué tiene, cómo impacta en el tema de la suspensión laboral en caso de los fallecimientos? ¿Cuál es la respuesta, la asistencia de los que están como pacientes, ¿no?, en medio de esta condición y en las semanas venideras, porque continuaremos presentando este tipo de escenarios lamentablemente por unos días más. Raluilda Martínez, bienvenida a New Horizons Radio. Hola, hola, buenas tardes. O buenos días todavía, ¿verdad? Todavía. Hola, Ana. Buenos días, señor Garrido. Y buenos días a los radioescuchas y a los virtuales, ¿verdad que sí? Que somos muchos. Gracias, señor Garrido. Buenos días, señora Martínez. Háblanos un poquito de cuáles han sido los ajustes que ha hecho el sector seguro, primero durante, ¿no?, esta pandemia, y cómo ven ustedes las proyecciones para, en primer lugar, para reajustar y reacondicionar la logística operativa, sobre todo la parte operativa, porque yo creo que en términos de cobertura, calidad, bueno, podemos hablar de cobertura con relación al COVID y esas enfermedades, pero en general no estoy seguro que habría un cambio muy intenso en el perfil de la cartera de los servicios que ofrecen, más bien un tema operativo sobre todo. Díganos qué se ha hecho en ese sentido y si, por ejemplo, en términos de reaseguro, la República Dominicana vería cambios significativos en el corto plazo. Bueno, pues para nadie es un secreto que esta pandemia ha tornado el mundo para arriba en todos los sectores y el sector seguros no es la excepción. Es una pandemia en donde no se tenían noticias claras, no se sabía para dónde íbamos, era vivir día a día. Y el sector seguros fue adaptándose, adecuándose, actualizándose, muy de la mano con la parte médica, con la parte científica, de entender lo que era este virus, en qué consistía y cómo podía afectar en términos de cobertura de seguro de salud a la población. Efectivamente, al ir sobre los contratos de seguros, vemos en sus cláusulas generales, en el apartado de las excepciones, de las exclusiones, que efectivamente las pandemias estaban fuera del servicio. Y oh sorpresa, hubo que adecuar, hubo que sentarse a negociar todo esto, porque cómo tú dejas a una población desprovista o cómo tú le explicas a una población que está desesperada buscando una cobertura que tú no le puedes cubrir porque es fruto de una pandemia. Ya luego de que se declara pandemia, pues entra una serie de situaciones ahí y vuelvo y repito, el sector seguros no es la excepción. Entonces, pues nada, se llegó al consenso de la parte de la seguridad social. Nosotros los dominicanos estamos amparados bajo el Sistema Dominicano de Seguridad Social, SDS, y estamos amparados en ARS o compañías de seguros que nos brindan coberturas ya un poco más amplias o vienen a complementar lo que es el sistema de seguridad social. Pues en ambos sectores se pusieron de acuerdo y efectivamente, como sabemos, el gobierno con el Ministerio de Salud pues llevó a cabo una serie de protocolos y medidas que el Sistema Dominicano de Seguridad Social pues amparó y abrió la cobertura para las pruebas de laboratorio COVID-19 a toda la población. Cuando digo a toda la población, tenemos que entender que hay personas que sí estaban cubiertas y teníamos personas que no estaban cubiertas. Sin embargo,
Esto no fue una diferencia a tomar en cuenta, sino que mediante las ARS, en donde toda persona estuviera cubierto en el momento de la pandemia o en el momento de solicitar el servicio, ¿no?, de laboratorio, pues iba a cubrir sin ningún costo o copago adicional. Y para aquellas personas desprovistas totalmente de cobertura, pues iba a entrar lo que era el ARS SENASA, que iba a estar cubriendo las pruebas de laboratorio. Obviamente los ciudadanos debían de agotar un procedimiento, aquellos que tuvieran su carnet médico junto con su cédula, pues presentarse o solicitar telefónicamente la prueba. Y los que se fueran por ARS SENASA, pues simplemente pasar por la ARS con su cédula y la prescripción médica. En cuanto a lo que es la prescripción médica, hubo también que ir sobre la marcha, porque no sé si recuerdan que en principio se decía que para tú hacerte la prueba tenías que tener una prescripción médica. Ajá, tú enfermo, con síntomas que entendías que eran de COVID, ¿cómo te presentabas tú a donde un especialista, que en este caso, bueno, debía ser un neumólogo, debía ser un médico internista? Bueno, pues entonces cuando vinieron todas las personas con síntomas y demás, se vino haciendo como una especie de embudo en donde no había salida y definitivamente hubo que volver sobre el tema y decir, no, tenemos que abrir las prescripciones médicas y ya no van a ser solamente de un neumólogo o de un internista o de un médico de emergencia, sino que va a ser una prescripción médica de cualquier especialista de la salud que entienda que esa persona pues tiene los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Yo creo que estamos claros, que hay fiebre, que hay una tos intensa, que se puede complicar con el sistema respiratorio y todo lo demás. Obviamente esto se ha mantenido para tú hacer una prueba de COVID mediante tu carnet o tu cobertura de seguro, debes de tener los síntomas. Esto así para prevenir un poco de que todo el que se sienta que tiene fiebre o que tiene algunos síntomas parecidos al COVID y que a lo mejor es una gripe u otra cosa, pues no se agrupe en centros médicos, en emergencias y en laboratorios y pueda dar paso a los que de verdad sí lo necesitan. Entonces, Ralwilda, en el caso de las personas que están suspendidas laboralmente, que es algo que podría estar preocupando a muchos por el hecho de que si usted está activo, sea teletrabajando o porque tenga que ir con jornadas reducidas a su espacio de trabajo, digamos, usted está vinculado de manera directa con su empleador. Pero las personas que están en suspensión, que han pasado a programas del Estado para asistencia, pudieran tener quizás el temor de no tengo dinero para ir al doctor, ¿qué pasa en este momento? ¿Cómo cubre? ¿Qué tipo de coberturas justamente pudiera estar ofreciendo el seguro? La número 49101, que establece que todos los afiliados cuyos contratos de trabajo hayan sido suspendidos durante el periodo de emergencia nacional mantendrán junto a sus dependientes directos, es decir, hijos y cónyuges, y junto a sus dependientes adicionales, que son los padres y suegros, por los que se paga una cápita adicional en la TCS o en la tesorería de la Seguridad Social, mantendrán una vigencia de cobertura de seguro familiar de salud por 60 días, siempre y cuando el trabajador esté incluido o haya sido incluido en la facturación pagada del mes de febrero 2020 de la empresa contratante o de su empleador. Estas suspensiones fueron aprobadas con efectividad al mes de abril, es decir, o sea que el pago de la Seguridad Social de marzo debe ser cubierto por la empresa. Para aplatanarlo un poco, hay personas que me están escuchando ahora que su empleador les notificó que iban a ser suspendidos. La suspensión debe haber llegado al Ministerio de Trabajo y debe haber sido notificada al empleado. A partir de que ese empleado recibe por escrito la suspensión de trabajo,
ahí entonces entra la CISALRIL diciendo, empleado, no te preocupes, durante tu periodo de suspensión yo te voy a mantener la cobertura para el COVID-19, tanto para ti como empleado, como para tu esposa, hijos y aquellos dependientes por los que tú pagas mensualmente para que estén cubiertos en el seguro familiar de salud, que pueden ser padres o suegros. Tú dijiste Entonces, para el COVID, es decir, que si se presenta cualquier otra eventualidad del plano de la salud, no está cubierto durante ese periodo. No, sí, está cubierto. Ah, Quiero irme al COVID porque es el escenario que estamos manejando ahora. Definitivamente, claro que hay una continuidad de cobertura para todo lo demás, pero me estoy enfocando en el COVID, que es la preocupación de todos, porque independientemente de eso, todos sabemos que si no es COVID, hay gente que se exime de ir a una emergencia por el tema del contagio. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el COVID. ¿Qué pasa con el COVID, con esas personas que están suspendidas? Pero sí, lo que dices tienes razón, porque se quedan por 60 días ese seguro funcionando para todo lo demás. muy bien. Señor Garrido. Es bueno, perdón Ana, es Sí. bueno a lo mejor sugerirles a las personas que nos escuchan que sí están viviendo una suspensión de sus contratos de trabajo, que como esto comenzó en abril, o sea, la efectividad es abril, tenemos mayo, vamos para junio, que mantengan una comunicación con su empleador, porque inmediatamente se active la empresa o inmediatamente ese empleador empieza a reportar a la TCS, hay una reactivación y ya entonces todo viene a la nueva normalidad, como digo yo, o sea que no hay un problema, no debe haber un problema de cobertura una vez se restablezca la empresa o se active. Pero las empresas han seguido pagando la seguridad social, por tanto el seguro médico tiene que seguir funcionando, ¿correcto? Aún tú estés suspendido. No todas. Hay empresas que tuvieron que suspender y tuvieron que cerrar operación, y eso lleva una declarativa en el Ministerio de Trabajo. Hay empresas que se sometieron al fase, sin embargo, o suspendieron los contratos, esos empleados están recibiendo una ayuda, pero hay empresas que se han mantenido simplemente pagando el restante del salario de esa persona. Es decir, que si un empleado ganaba 10,000 pesos, entonces hay una suspensión para que esa empresa aporte a la TCS por el tiempo que va a estar suspendida. Pero aún a pesar de estar suspendido, ¿ustedes le cubren el seguro médico? Sí, eso era lo que estábamos explicando, que hay una duración de cobertura, una permanencia por 60 días luego de la suspensión. O sea que el mes de abril y mayo. Correcto. Ajá. Okay. ¿Qué sucede? Sí. Asumiendo que no va a continuar esto. Exacto. Obviamente, las empresas que tienen todo al día, o sea, la empresa debió haber pagado la TCS hasta marzo, sí. Marzo. Ok, y eso es asumiendo que la pandemia el 1 de junio termine y ya no haya más fase, porque ayer se anunció que va a haber una tercera etapa de fase. Mire, como empecé mi ponencia hoy aquí, esto es algo del día a día. Por eso le decía a los que me escuchan que tienen contratos suspendidos que deben estar en comunicación con su empleador, porque como ustedes lo dijeron al principio, ahora viene una serie de fases reactivando la economía, pero hay cosas que no tenemos claras, que vamos a ir viendo sobre la marcha. Entonces, si abril y mayo yo lo tengo cubierto por mis 60 días, vamos a decir entre comillas de gracia que me está dando el Seguro Familiar de Salud, bueno, pero yo tengo que ver y reunirme con mi empleador y qué va a pasar en junio. ¿Nos vamos a activar o me van a suspender de nuevo? Porque lo que pasa es que si viene otra suspensión y el Ministerio de Trabajo aprueba que se pueda suspender, va a seguir pasando esto. O sea, a medida que se suspenda, hay una cobertura por 60 días más. Pero la suspensión tiene que estar legitimizada, tiene que estar registrada. Entonces,
entiendo que debemos ir esperando a ver cómo se dan las cosas y luego entonces ir sobre la marcha. Mientras tanto, el escenario que tenemos es hasta mayo, hasta final de mayo, con el periodo de gracia de los 60 días. En definitiva, tú entiendes que yo así lo veo. El sector seguro, sobre todo en otros países, acá hemos de manera tímida logrado un poquito, pero todavía aquí en nuestro país, además que estamos infrasegurados, no tenemos reaseguradores locales. La ley de seguro es una ley muy anticuada, la superintendencia de seguro más anticuada aún, y no logra promover, por ejemplo, ese sector. A pesar, yo estoy hablando aquí sin tapujos, porque conozco bastante un poquito el sector, y no me llevo de lo que me digan con algunos anuncios que a veces hacen, de que el sector seguro creció. No. No es posible que Bahamas y que otros países tú vayas y en cuestión de 7 horas tú puedas abrir una compañía de seguro, y en República Dominicana no hay manera de hacerlo. O sea, eso, sin tapar las cosas, el sector seguro acá en nuestro país, digamos que ha vivido en paralelo a lo que ha sido el resto del desarrollo nacional, y yo creo que los números de cantidad de personas que todavía adolecen de seguro médico, por ejemplo, que es el más básico de todo, lo indican. Ni hablar del tema de seguro de vida, por ejemplo, que es prácticamente inexistente en nuestro país. Muy poca gente tiene una póliza de seguro de vida, muy poca gente tiene un annuity, o sea, una póliza de anualidad para ir ahorrando por esa vía. Apenas el 50%, menos del 50% de la población cotiza en los fondos de pensiones, no porque ellos quieren hacerlo, sino porque están obligados, porque sus empresas se lo descuentan, y las empresas también tienen que mandar un dinero allí. Y tenemos también la enorme magia y la belleza de toda la crítica que hay con relación a las administradoras de fondos de pensiones y el manejo que se le está dando a eso. Pues no tenemos seguro de desempleo, que ahora con el COVID hubiese sido una maravilla, que hubiese podido entrar. No nos hubiésemos tenido que inventar todas estas fases que tenemos ahora, si eso hubiese existido. Y tampoco tendríamos entonces el problema de que los fondos de pensiones, a pesar de que la ley de que es del 2001 habla de que los retiros ya estarían activos, vemos todavía como lo quieren postergar 5 o 6 años más, y que eso no se vaya a implementar antes del 2026, y todas las trabas, etcétera, que ponen. ¿Cómo ves tú bajo ese escenario? ¿Hay un nuevo impulso, digamos, o potencialmente impulso, para que aún aquellas personas que están informales o que están en el microempleo, que están en los micronegocios, se acerquen al sector seguro y el sector seguro se dinamice? Indiscutiblemente, este escenario ha puesto a pensar no solo al sector seguro, ha puesto a pensar a todos los sectores. Yo veía un webinar en el que participé hace muy poco, en el que algunas y muy pocas empresas, diría yo hasta con un sentido de multinacionalidad, esas empresas multinacionales y demás, con otras filosofías más abiertas, más extensas, estaban estaban acariciando la idea del trabajo remoto o de digitalizar, de optimizar la parte de procesos y operatividad en una empresa. Y no hubo un líder en esas empresas, no había un líder. No había nadie marcando el paso. No había nadie marcando, increíble. Wow. Lo que tú no me había estás diciendo me sorprende. Dentro de la empresa, en ninguna empresa, estoy hablando de manera general, no había un líder, un jefe dentro de la empresa que dijera vamos a hacer esto, esto y esto. Llegó el COVID-19 y en el webinar ponían una imagen tan funesta, porque era como darse con la realidad. Ok, trabajo remoto 100%, optimización de la operatividad de la empresa, igual, líder, COVID-19.
o sea, en mayúscula. Lo forzó. Como una pandemia nos sentó a todos y nos puso a darnos en la cabeza y decir, pero ¿y qué es lo que está pasando? Aunque supiéramos que podíamos estar inmersos en una pandemia en algún momento de la vida, no sabíamos que iba a llegar, ni sabíamos cuándo iba a llegar. Óyeme, no te sientas mal con eso, que eso es parte de la naturaleza humana. Porque en el sector educación, que es uno de los sectores más necesarios a la hora de tú forjar la mentalidad del emprendurismo, de la flexibilidad, del empoderamiento, de la competitividad, o sea, de un sinnúmero de variables que, digamos, atributos que el ser humano debe ya de hoy en día tener por definición, pero que no son muy proclives en el sector educación, pues el COVID lo ha sacudido y ha forzado a todo el mundo, ¿entiendes? Claro. Y proyectos que yo tenía en lo personal 15 años empujando en el colegio para que los profesores y el resto del staff me entendiera, ahora todo el mundo está más claro que el agua. Claro. Entonces pero a mí lo que me sorprende con relación al sector seguro es que tú me dices que hay una falta de liderazgo activo, digamos, dinámico. Porque, óyeme, yo creo que algo que ustedes sí pueden hacer, y te lo recomiendo, que deberían de tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Mira, nuestros niños, nuestras niñas ya saben operar y teletrabajar. Claro. Ya saben autodirigirse. Ya saben llevar un mensaje, discernirlo, leerlo, estudiarlo y responder a partir de eso. Si ustedes desarrollan un proyecto curricular alrededor del mensaje de la industria del seguro, ese proyecto curricular se puede perfectamente vincular desde muy temprana edad. Y nosotros pudiésemos estar desde muy temprana edad enseñándoles a nuestros alumnos el potencial del sector seguro, la ley de grandes números, cuáles son sus garantías, qué tranquilidad le ofrece el tú poder eliminar esos riesgos, la variable riesgo en todas sus dimensiones. Y con eso tú tendrías un ser humano muy diferente. Tú tendrías un ser humano con unas digamos, certezas sobre su futuro y su devenir. Y ese es un ser humano, entonces, que es capaz de sentarse a pensar, a crear, y se empoderaría de una manera muy diferente. Entonces, ustedes tienen ahora mismo una gran oportunidad, y una oportunidad que le brindaría eventualmente a la República Dominicana una ventaja competitiva sobre el resto del mundo. Porque no es lo mismo tú llegar a un país. Mira, ahora mismo estoy yo leyendo que Microsoft está trabajando con Federal Express, con FedEx, para vincular unas herramientas de inteligencia artificial que ellos tienen con FedEx para transformar por completo a FedEx, con una tecnología que ellos le han puesto Surround, se llama. Y yo digo, caramba, pero si hay un sector que tiene la capacidad de trabajar con inteligencia artificial es el sector seguro. Así es. Porque tú puedes perfectamente con inteligencia artificial, tú puedes, y con Big Data, tú puedes perfectamente emular los niveles de riesgo y los cálculos actuariales que se requieren para definir a dónde ir, a qué nicho de mercado atacar y cómo atacarlo. Lo que necesitamos es tabular esa información y gente que teletrabaje. Mira, no me gaste 2 horas en el tráfico. Quédateme en tu casa y vamos a hacer simulaciones de riesgo. Y vamos mejor a ver cuánto es el riesgo que tiene la industria agrícola en República Dominicana. Porque, por ejemplo, te doy un secreto o te digo algo fundamental. Algo que el COVID, que lo hemos discutido acá en el programa, ya nos desvela de una manera muy clara. ¿Cómo es posible que los Estados Unidos de América no tuviesen mascarillas para darle a su población? Así es. No tuviesen ventiladores para los hospitales. Camas disponibles, camas. No tuviesen camas, no, pero fabricarlas. Que no pudiesen fabricar mascarillas. Ni hablar del caso dominicano, porque el caso dominicano es más patético todavía, pero nosotros tenemos zona franca aquí en el país que se demostró que eran capaces de producir mascarillas, lo que estaban produciendo era calzoncillo.
No, y Ah. las que ¿Entiendes? estaban produciendo la exportaban todo. La exportaban. Entonces, en definitiva, nosotros no podemos seguir contando, a pesar de toda la teoría de la globalización, de las ventajas comparativas de Ricardo y todo lo demás, el mundo se va a autorrevisar y va a Claro. decir, bueno, mira, es verdad, es cierto, yo puedo producir en China y me va a salir más barato que producir aquí. Pero yo mejor me lo ahorro dejando 4 empleados en su casa y que me trabajen desde la casa, pero yo tengo que producir aquí. Porque el día que mañana ese barco de China no pueda llegar, ¿cómo yo voy a garantizar que mi gente aquí va a comer? Entonces ustedes tienen ahora mismo en el sector agropecuario, que se lo han dejado por completo al sector público, grandes oportunidades. Y en la vinculación del sector agropecuario con los sectores de servicio, tienen grandes oportunidades. Y en el sector educación, tienen grandes oportunidades. Así es, ¿no? Y concluyendo con esa idea, yo pienso que el que no se reinvente, el que no comience de nuevo y asuma la nueva normalidad, va a desaparecer, va a desaparecer. Y yendo un poquito a su idea original, sí, esta situación tiene que poner a pensar al gran productor, al pequeño productor, al gran empresario, a la empresa pequeña, al pequeño negocio, porque definitivamente en este país no hay cultura de seguro. Aquí hay gente que tuvo que cerrar puertas. Aquí hubo gente que no tenía ni siquiera una buena nómina en la TCS. Entonces, cuando vino el plan No, FAS, pero, aquellos empleados que no estaban registrados se quedaron sin nada, simplemente porque no había una buena distribución, una buena administración dentro de esas empresas, que son pequeñas, que son informales, pero que pueden organizarse. sí, Entonces, pero es peor. Por ejemplo, yo te digo el caso mío. Yo tengo una póliza de seguro que se llama suspensión de negocio. sí. Pero esa póliza de seguro de suspensión de negocio no incluye pandemia. Ajajaja. No, Ahí está el detalle. están exentas. Eso era lo que decía. Aquí también hay que hacer una revolución a nivel de la Superintendencia de Seguros, pero no solo en República Dominicana. Hay que irse más allá y ver qué es lo que está pasando con esas cláusulas de los contratos póliza que nos obligan a no accionar. Y ante esta situación hay que cambiar todo eso, porque es lo que hizo el gobierno con el Ministerio de Salud, con la TCS, con todo el mundo, con el sistema de seguridad social. Tuvo que abrir la cobertura, porque ciertamente las enfermedades derivadas de pandemia, cuando un estado declara una enfermedad como pandemia o un virus, entra entonces en disyuntiva con cláusulas de contratos de seguro que ya usted tiene ahí. Y hay que Pero reestructurar todo. no solamente yo te voy a hacer más lejos para que tú cuando estén revisando los contratos lo tomen en cuenta. No solamente en una pandemia. Imagínate un huracán que cree una situación de inundación extrema. Esa inundación y esos problemas que va a crear el huracán va a crearte otras enfermedades terciarias. O sea, tú vas a tener vinculadas. Tú vas a tener neumonías, tú vas a tener fiebre, tú vas a tener diarreas, un sinnúmero de cosas que están vinculadas a ese evento. Entonces, si ahora, no, que eso es una prescripción, que eso no estaba cubierto por tu póliza, ¿cómo así? Son muchos huequitos. Y vendrán productos nuevos, ya no va a ser el típico seguro de salud que me cubre una emergencia en una hospitalización y que bueno, que si voy para cuidado intensivo, que si voy a dar a luz, ya eso no es. Ya tienen que venir nuevos productos, señores, perdonen que estamos en casa. Tienen que venir productos nuevos que llenen. Así es. Porque Bueno, claro, Raluilda, te agradecemos en el alma estos minutitos de conversación que definitivamente se han puesto muy buenos y se nos ha acabado el tiempo. De verdad que Increíble, agradecemos esto y hay muchas cosas que se seguir acabó conversando. el tiempo y yo no he revisado mi póliza.
Tiene tarea Yo- ahora, le pasa el contacto de Raluilda. Estoy a su orden para continuar el tema o para abordar cualquier otro tema dentro del sector y muchísimas gracias por la invitación. New Horizons Radio.